días, querida iglesia. Que Dios os bendiga a todos. Bienvenidos, ¿verdad?, a la casa del Señor, a reunirnos, a adorar a nuestro maravilloso y santo Señor. Los niños, ¿verdad?, tienen que ir a sus clases, así que los niños creo que ya todos están en su casa, así que damos gracias a Dios también, tanto por los niños como también por las maestras, que también es una bendición y su ministerio, ¿ya? No sé si alguna vez ha tenido esta imagen, ¿la ha visto por ahí? ¿Habéis visto alguna vez esta imagen, cierto? Yo creo que todos los días, en algún momento del día, recibimos alguna llamada, ¿no? Entonces, y cuando la recibimos, estamos como atentos, ¿qué nos van a decir? A veces, por ejemplo, a veces es un ser querido que nos llama y nos alegra el día, ¿no? Imagínense, no sé, un familiar muy cercano o un amigo muy íntimo o amiga, ¿cierto?, que de pronto nos llama después de mucho tiempo. ¿Cómo uno se siente? Contento, feliz. Uno dice, me llamó alguien que yo esperaba que me llamara, o mejor dicho, no me lo esperaba y me llamó y me trajo tanta alegría. Una bendición. Y a veces nos llaman para cobrarnos, ¿no? O a veces nos llaman, ¿verdad?, ofreciéndonos algo que no necesitamos. Pero el punto es que el teléfono o las llamadas es algo importante en la vida de todo individuo, de toda persona. Qué importante es que reconozcamos que el Señor, nuestro buen Dios, nos está llamando. Y no es que llame a algunos y a otros no, es que a todos los que estamos acá, a todos nos está llamando. Y por supuesto que nos está llamando para cosas específicas. Entonces vamos a ver qué tiene el Señor para nuestras vidas. Y les invito a abrir la Biblia, la palabra de Dios, en Éxodo capítulo 3. Así que si no tenéis Biblia, levantad la mano, porque Pastor Isaac, ¿cierto?, ahí atrás al fondo hay Biblias. A veces nos acostumbramos a que todo el texto bíblico está acá, ¿no? Y no está mal cada cierto tiempo, pero siempre es bueno ya sea abrir la Biblia o prender la Biblia y verla en el móvil, porque también se puede ver en el móvil. Esta historia de Moisés no es una historia nueva para vosotros. Yo estoy seguro que muchas veces la habéis leído, y vamos a leer los primeros 10 versos de Éxodo capítulo 3, ¿ya? Yo entiendo que la mayoría tiene la Biblia en el móvil o por ahí, así que voy a leer en la Reina de las Versiones, dice un pastor gallego, Samuel Pérez Millos, ¿ya?, que nos gusta mucho con mi esposa, así que dice así la palabra de Dios, de la Reina Valera 60. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel.
Oremos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias porque usted nos quiere hablar hoy a través de su palabra y le pedimos que podamos tener ese corazón abierto, humilde para recibir las Sagradas Escrituras, Señor, pero también para entenderla, pero sobre todo para aplicarla a nuestra vida. Señor, tú nos estás llamando y queremos, Señor, entender también a qué nos está llamando en este día. Así que bendíganos con su Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué pasó? Bueno, este es un episodio muy famoso, ¿cierto? Yo estoy seguro que muchos de vosotros habéis visto la famosa película Moisés, esa película antigua. Yo me acuerdo que la primera vez que la vi, un tío la puso en esos rollos como de cine, así que antes del VHS, y como niños puso una pantalla y yo pensé que estaba en el cine en la casa de mi tío. Mi tío, no sé, en ese tiempo yo pensé que mi tío era adinerado, ¿verdad? Después me di cuenta que no, pero en ese momento pensé, ¿verdad? Porque tenía un cine en su casa. Y esta fue la primera película que vi en ese sentido. Pero más allá de eso, ¿qué ha pasado antes? ¿Cómo era la vida de Moisés? Bueno, se puede dividir en tres partes su vida. Los primeros años, los primeros 40, que es como una generación, una etapa, fue criado como príncipe, ¿cierto?, de Egipto, con todo lo que eso significa. Fue educado de cierta forma, vivió en cierto país, etcétera, etcétera. Pero después, a los 40 años, y como los psicólogos dicen, viene una crisis de identidad a los 40, ¿es cierto? Bueno, algunos dicen eso, otros lo viven antes, otros después. Después, 40 años siendo pastor de ovejas, ¿cierto? Él quería en un momento, llegando a sus 40 años, recordemos que mata a un egipcio que él ve que está, de alguna forma está torturando o está haciendo mucho daño, ¿verdad?, a algún esclavo israelita. Y él, como ya sabía que él era de sangre israelita, quiso tomar la justicia por sus manos. ¿Y cómo le fue? Bueno, cuando se enteran de que él mata a un egipcio, sale arrancando y se va a otra tierra. El punto es que podríamos pensar que la vida de Moisés a los 40 años ya está terminada. Hizo un daño muy grande, mató a otra persona, y entonces esta vida hasta ahí llega, se acaba, no viene nada más. Pero lo que vemos en la Biblia es que si Dios no tiene la última palabra, nosotros no podemos poner un fin a nuestra vida. Estoy seguro que muchos de vosotros, quizás hasta ahora o hace un tiempo atrás, pensábamos, me incluyo, que nuestra vida iba a terminar como la llevábamos. Tenía mi vida armada, tenía mis cosas listas, etcétera, etcétera, pero de pronto pasaron cosas, ya sea que nosotros decidimos o otras personas decidieron por nosotros y nos cambió la vida. A Moisés, cosas que él hizo y también otras personas decidieron y le cambió la vida. Y empezó los siguientes 40 años viviendo en otra tierra, siendo un migrante, en otro contexto, lejos de su patria, ¿cierto?, donde él se había criado siempre en Egipto, y ahora entonces estaba con una profesión nueva, un trabajo que nunca había desarrollado, y es más, los egipcios miraban a los pastores como es un trabajo no tan importante, como un trabajo menor. Por tanto, si alguno de vosotros hoy en día siente que el trabajo que está desarrollando no es lo que yo estaba acostumbrado como príncipe en Egipto, diría Moisés, no nos sintamos mal por eso. Porque lo que importa es que estamos haciendo lo que tenemos que hacer ahora. Dios dirá el futuro, pero ahora estamos haciendo lo que Dios nos manda a hacer. Y por más sencillo que consideres que tu trabajo es hoy en día, lo importante es que lo hagas para Dios. Y para Dios no hay un trabajo más importante que otro. Todos son iguales. La gente hace distinciones, pero delante de Dios lo que ve el Señor es el corazón, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Ya se empieza a acostumbrar a su nuevo trabajo, a su nueva realidad, se casa con Séfora, tiene hijos, tenía una vida nuevamente armada. Pasar de una vida armada a otra tierra, armarse la vida de nuevo, no es fácil, y muchos de vosotros lo sabéis. Pero ¿qué pasó después? Dios lo manda como pastor, pero lo que Moisés nos diría es que, bueno, y de pronto, en medio de en un día normal, yendo al mismo cerro de siempre, el monte Sinaí o Oreb, le pueden poner los dos nombres, me encuentro con que hay una zarza que tiene fuego, pero no se quema, no se vuelve negra, como que el fuego está constante. Y ahí se encuentra con
el Señor. Lo bueno es que este encuentro marca su vida. Y si bien es cierto, muchas veces nos enfocamos en las plagas de Egipto, en la salida de Israel, el famoso Éxodo, más importante es entender el motivo. ¿Y qué hizo Dios en la vida de Moisés? Y ese va a ser el objetivo de hoy, aprender de la vida de él. Y Dios le dice en Éxodo capítulo 3, verso 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿De dónde venía él? Arrancando de Egipto. Faraón en ese tiempo, o los egipcios, era el imperio más grande. Era el imperio que tenía la fuerza militar, recursos económicos. Nadie puede ir contra este imperio grande, con sus dioses, con su jerarquía, con sus personas. Y más encima tenía fama de asesino en esa tierra. También era muy complejo todo esto. Pero ¿qué sucede? Que Dios, ¿a quién llama? Dios llama a los ocupados. Interesante. No sé si alguien me puede dar un ejemplo de alguien que a quien Dios llame en la Biblia y no esté ocupado haciendo algo antes. A todos. ¿Qué estaban haciéndolo? Pedro, su hermano Andrés, Juan y Jacobo, cuando se encuentran con Jesús, estaban pescando, ¿cierto? ¿Qué estaban haciendo Saulo de Tarso? Persiguiendo a la iglesia. Estaba ocupado. Cosas negativas, pero estaba ocupado. Cuando vemos a todos los personajes bíblicos, cuando se encuentran con Dios, todos están haciendo algo. Todos tienen la agenda llena o con algo encima. Nadie está de brazos cruzados no haciendo nada, sino que están todos con muchas cosas. Qué importante es eso. Y la pregunta es a nosotros también. Moisés estaba cuidando las ovejas, no estaba de ocioso, estaba ocupado. Y viene la pregunta para nosotros, ¿cómo está tu agenda? Alguien podrá decir, es que yo no tengo tiempo para dedicarme a lo que Dios me llama, porque, y estas son las típicas, ¿verdad?, cosas que tenemos en la agenda. Si no estamos estudiando, estamos trabajando, ¿cierto? Y el que no hace ninguna de las dos, hoy en día se le llaman los niní, no sé si sabían esa frase, los que ni trabajan ni estudian, ¿verdad? Niní. Dicen que hay una generación que se está creando que son los niní. Dios nos ayude para que no criemos hijos niños, ¿cierto? Ni trabajan ni estudian. Bueno, es otra cosa. Más allá de eso, otras dicen, tengo actividades en mi agenda, muchas cosas que sí. Si no tengo tiempo para Dios o para ir a la iglesia y para cosas así. Pero también pasa. O también tengo que dedicarle tiempo a mi familia. A ver, ¿es que acaso Dios se opone a estas tres cosas? No, pero Él tiene que ser el primero en nuestra vida, que es distinto. Y por ejemplo, vemos, si nos ponemos a analizar algunos personajes, vemos que hay jóvenes, como por ejemplo el joven Samuel, que tendrá unos 10, 12, dicen algunos años, cuando él estaba sirviendo en la casa de Dios, mucho tiempo después de la historia de Moisés, pero era un joven, era un adolescente, dicen. Y él estaba ocupado sirviendo a Dios y a él Dios lo llama. Era alguien que servía a Dios sin conocer a Dios todavía, pero estaba ahí, ¿verdad? O también, por ejemplo, vemos a un Daniel, que es un joven, ya no es un adolescente, es un joven, que lo llevan de Israel o de Judá a Babilonia, es un príncipe israelita que lo llevan para allá, y tiene 3 años para aprender todo lo que los babilonios le tienen que enseñar, porque después de 3 años viene la tesis o el máster, o no sé qué, tenía una prueba al final, y si le iba mal podía morir, o tener un trabajo de poco valor. Pero ¿qué hace Daniel y sus amigos? Estudian y les va bien. Dios bendiga a los que estudian y los que se gradúan también, ¿cierto? Bueno, pero era excusa los estudios, era excusa el trabajo. O Noé también, Dios le dio tenía que hacer un arca, tremendo trabajo. Y así, o Gedeón, que estaba trabajando en el lagar, cuidando que lo que estaban produciendo de la tierra no se lo llevaran los enemigos, estaba escondido, pero estaba trabajando. O sea, todos en la Biblia estaban ocupados, unos con trabajos más pequeños, como el joven Samuel, o Daniel el joven, o otros adultos, pero todos están haciendo algo. Por tanto, decir que mi estudio o mi trabajo no me permitiría servir al Señor es una contradicción, porque no vemos a nadie que pone esa excusa para servir al Señor, sino que como Dios te llama en esta condición, por lo que estás haciendo, ahora tienes que servir al Señor. O actividades. Vimos recién, Samuel estaba en el tabernáculo, Daniel estudiando en otro país,
David cuidando ovejas, Noé haciendo un arca, Gedeón trabajando, estaban todos haciendo cosas. Entonces, los autoridades también. Y las familias, es que no tengo tiempo porque tengo que dedicarme a mi familia. Bueno, ama a tu familia y dedícate a tu familia, pero con tu familia sirve el Señor. Samuel estaba solito en el tabernáculo, pero también veía cierto tiempo a sus padres. Daniel no tenía familiares. No dice la Biblia, quizás sus familiares murieron, sus papás y sus mamás murieron en Israel o en Judea, pero tenía amigos, y sus amigos tampoco fueron excusa para servir a Dios. David tenía una familia, Noé tenía familia, Gedeón tenía familia, por tanto nunca la familia va a ser una excusa para servir a Dios, sino que con todo lo que tú tienes, tus estudios, tu trabajo, tus actividades, tu familia, tienes que servir al Señor igual. Pero ¿cuál es el problema? Que somos campeones para algo. No del mundial, no seremos campeones mundial, ¿cierto? Pero seremos campeones para otra cosa. Para poner excusas, ¿cierto? ¿Y vosotros pensáis que Moisés no tenía sus razones para poner excusas? Tenía muchas razones. Lo único que demuestran las excusas es que estamos centrados en nosotros y no en el plan de Dios. Pero Dios, que conoce todo, va escuchando las excusas que va poniendo Moisés. Dice capítulo 3, verso 11, lo tenéis en vuestro móvil o ahí, dice: cuando Dios le dice, hay que sacar a mi pueblo de Egipto, ¿qué es lo primero que dice Moisés? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Es decir, aquí hay un problema de identidad. Moisés no sabe quién es él, porque él se mira como la sociedad lo mira. Si yo voy para allá, yo soy un asesino, yo soy un simple pastor de ovejas, y siempre nos miramos en menos. Es lo típico, ¿verdad? Y siempre pensamos que no podemos hacer esto, no, pero que lo haga esta persona porque es mejor que yo. Siempre encontramos que alguien lo va a hacer mejor que nosotros, y es verdad, ya, siempre. Yo pienso que siempre mucha gente haría las cosas mucho mejor que yo. Pero eso no es excusa, porque si Dios nos manda a hacer algo, por algo lo dice el Señor. Pero bueno, ese es su primer problema. ¿Quién soy yo? Y la pregunta es, ¿tú sabes quién eres? Y la pregunta más de fondo es, ¿quién está definiendo tu identidad? ¿La sociedad? ¿Las personas? ¿Yo mismo? ¿O prefiero que mi identidad, conocerla y ver cómo Cristo me ve a mí? Lo segundo es relación. Dice el versículo 3. Dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? O sea, si me preguntan, yo no tengo una relación con la gente que está en Israel ahora, porque yo hace 40 años que dejé mi tierra, y cuando uno deja su tierra tanto tiempo, como que siente, cuando vuelve, siente que cambiaron muchas cosas, hay un choque cultural. Pero más allá de eso es que, ¿pero quién me está enviando? Moisés todavía no tenía una relación con Dios. Y como no tenía una relación con Dios firme todavía, no sabía bien quién lo estaba llamando, no puede ir a hacer algo en nombre de Dios sin conocer a ese Dios. Y ese también es una excusa válida. No podemos hacer algo si no sabemos quién nos envía. Lo tercero, vamos a ver qué tan válida es eso. Lo tercero es que le faltaba la fe. Vamos a ver el capítulo 4, verso 1, y dice: Moisés respondió: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Es decir, el mismo Moisés dice, no me van a creer. Yo creo que ni Moisés se creía lo que estaba viviendo. Y justamente no podemos ir a hacer la misión de Dios o cumplir su voluntad si no tenemos fe en el que nos envía, si no conocemos al Señor. Y ese era el problema y una excusa. Y la cuarta excusa y lo último es problemas varios. Y en el 4, verso 10, lo que Moisés dice es: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Algunos piensan que tenía tartamudez, otros piensan que no tenía problemas para hablar. Bueno, pueden pasar muchas cosas, pero al final dice, no soy bueno hablando. Y quizás muchos de nosotros dirán lo mismo, como para hacer esto hay que hablar, para hacer esto hay que tener una personalidad especial.
y yo me miro a mí mismo y no puedo. Bueno, estas eran las excusas de Moisés. Pero, bueno, y finalmente en el verso 13, Moisés da la solución. ¿Qué dice en el verso 13? Moisés dice: ay Señor, te ruego por medio que envía a otro en el fondo. Envía a otro. Esa es la mejor solución. Lo mejor que tú puedes hacer, Dios, es que envíes a otro. No sé si alguna vez nosotros, yo sí, no sé si vosotros, le habéis dado soluciones a Dios, soluciones, ¿cierto? ¿Verdad? No, Señor, si tú hicieras esto y pasara esto otro, esto iría muy bien. Y empezamos nosotros a decirle soluciones a Dios, ¿verdad? Como que si Él necesitara nuestra opinión para hacer algo mejor. Pero pensamos eso. Es muy simpático esto. Pero bueno, finalmente lo que importa es que Moisés tenía muchas excusas, pero Dios, lo lindo de Dios escuchó todo eso. Lo escuchó y también hay que aprender a escuchar. Y la solución, ¿cuál es? ¿Cuál es el problema para mi problema de identidad? Ahí. Verso 12. ¿Qué dice el verso 12? 3:12. No sé si lo tenéis por ahí. Dice: y le respondió el Señor: ve, porque yo estoy contigo. O sea, básicamente no importa quién eres, lo que importa es que con quién vas. Y Dios le dice a Moisés: yo estoy contigo. No le dice: mira, Moisés, tu identidad no va a ser más egipcia, vas a ser algo mucho mejor que pastor. No le dice, no se enfoca en sus trabajos, no se enfoca en su pasado, no se enfoca en lo que tienes o no tienes. Y la gente hoy en día enfoca su identidad en lo que tiene, en lo que estudió o en lo que trabaja. Y alguno en su apellido. Pero ni mi trabajo, ni mi apellido, ni lo que hice, nada me define. Lo que importa es quién está conmigo. Y el que está conmigo es el Señor. Por tanto, la frase yo estoy contigo aparece muchas veces en la Biblia. Y lo he dicho muchas veces, la parte más importante del Salmo 23 no es que Jehová es mi pastor, versículo 1, sino que la frase que está justo en medio del Salmo, y la frase que está justo en medio, donde hay palabras antes y palabras después, es: porque yo estoy o estaré contigo. Y yo estoy contigo es la frase más importante, una de las frases más importantes de la Biblia. Se la dice Dios a mucha gente. Y eso es lo importante. No somos nosotros, es el que está con nosotros. ¿Sí? Así que eso es lo que importa. Así que no tengamos problemas con nuestra identidad, porque nuestra identidad está basada en el que está con nosotros, y es el Señor. Lo segundo, respecto a la relación, lo que le dice Dios a Moisés es que ¿quién me envía? Porque no conozco la voz que me está hablando. ¿Y qué le dice Moisés? Bueno, yo soy, te envía. ¿Ya? Yo soy es una frase que, aunque dice yo soy, originalmente debería decir yo fui, yo soy y yo seré. Es decir, el Dios eterno del pasado, presente y futuro, ese es el que está contigo. Entonces, Él está empezando a tener una relación con Dios. Recordemos, no es que la tiene definida todavía, está aprendiendo a caminar con Dios, pero lo que tiene que saber Moisés ahí, que el Dios de sus antepasados, de Abraham, Isaac y Jacob, ahora se revela con otro nombre, porque antes Dios nunca le había dicho a alguien que se llamaba yo soy, yo fui, yo soy, yo seré. Primera vez que aparece este nombre. ¿Y qué pasa? Es que el Dios eterno está contigo, y eso es lo que importa. Entonces, puede que alguien diga acá: yo no he estudiado teología para hacer esto o lo otro. Lo que importa es que tú tienes una relación con Dios. Si tienes una relación con Dios, si amas al Señor, si Dios, Él te salvó, te dio vida nueva gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, no importa, estás preparado para lo que Dios quiera construir. Entonces, animémonos a fortalecer esta relación. Respecto a la fe, Moisés, no tengas problemas, porque aunque la gente no te crea, la gente, bueno, ¿qué tienes en la mano? Le dice, bueno, una vara, ponla en el suelo, y la convierte el Señor en una serpiente. Le dio miedo, tómala por la cola, la toma de nuevo, se transforma en vara de nuevo. Y como si fuera poco, Moisés seguía con dudas. A ver, Moisés, ponte la mano en el pecho, la saca, se transforma, tiene lepra, le dio de nuevo miedo.
ponla de nuevo, la puso de nuevo y volvió a ser una mano sana. Conclusión, Moisés necesitaba esas dos señales visibles para confiar en que Dios lo iba a ayudar, pero Dios ya le había dicho que estaba con él. ¿Necesitamos nosotros también señales como Moisés para servirle y creer en Él de todo corazón? Puede que alguno diga que sí, y Dios en su misericordia puede que le dé esas señales, pero ya tenemos la palabra de Dios. Sabemos quién es Cristo, que murió en la cruz por nosotros. En el fondo no necesitamos más, pero Dios en su misericordia, algunos pequeñines, Dios a veces hace cosas sobrenaturales, que las sigue haciendo, pero por la fe nosotros tenemos las cosas. No andamos por vista, andamos por fe, ¿ya? Y porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, y respecto a los problemas varios, verdad que Moisés tienes un problema era un poco tartamudo, ¿no? Tienes un problema para hablar, no te preocupes. Mira, ¿te acuerdas que tienes un hermano que está en Egipto? Se llama Aarón, ¿cierto? Sí, bueno, él va a hablar por ti. Tú le dices las cosas a él, con tus problemas de lengua, y Aarón habla bien, de corrido, y él te va a ayudar. Así que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que tienes que decir, pero el que va a ser el vocero, el micrófono, el parlante, va a ser Aarón. Pero no te preocupes. O sea, si necesitas equipo o más personas para cumplir tu misión, no te preocupes, no te preocupes. Dios lo va a hacer. En conclusión, no hay excusa válida para no cumplir lo que Dios tiene para nuestra vida. Lo importante es servir al Señor con lo que somos y con todo. ¿Y por qué? Dios te llama no mañana. No es que Moisés dijo, entiendo lo que me está llamando Dios, muchas gracias, eres el yo soy, pero en un año más voy, ¿verdad? Porque ahora tengo muchas ovejas, tengo mi familia, los hijos están pequeños, y no puedo ahora. Así que, ¿se imaginan a alguien poniéndole excusas a Dios así? Uno no se imagina, pero muchas veces nosotros lo hacemos. Decimos, cuando se me acaba esto, ahí voy a estar más libre y ahí me dedico más a Dios. Entonces, no somos mejores que Moisés. Muchas veces pensamos lo mismo. Dios te llama ahora mismo. ¿Y qué implica el llamado? Número 1, involucrar a tu familia. Éxodo 4, 18 al 20, cuando termina Dios, o Moisés a hablar con Dios, ¿qué es lo que va a hacer Moisés? Va a hablar con su suegro Jetro. Le cuenta, y Jetro le dice, Moisés, ve en paz. Después la Biblia dice en el verso 20 que Moisés toma a su familia. Y estando en paz con los suegros y estando en paz con la familia, va todo bien, ¿cierto? Dios bendiga a los suegros, Dios bendiga a la familia, ¿verdad? Que esté todo bien. Y entonces hay que involucrar a la familia. Porque si la familia no nos apoya, es más complejo. Pero lo bueno es que, aún así, si Dios te llama, Dios también va a transformar el corazón de tu familia. Pero nosotros tenemos que orar por la familia, sea creyente o no sea creyente, hay que orar por ellos y pedirle a Dios también que toque sus corazones, para que también el Señor nos dé esa libertad para servirlo y que no haya problemas con las familiares también. Lo segundo también es que vemos en la palabra de Dios que Moisés quería, no soy perfecto, Dios me habló, en la zarza, ¿verdad? Todo bien. Y Moisés va rumbo, ¿verdad?, a Egipto de nuevo, y en el camino dice la Biblia que pasa algo muy importante. Como que en la serie Moisés, esa serie brasileña, no sé si alguna la vieron, y nosotros la vimos como familia, se demuestra visiblemente, pero lo que importa es el texto, no la serie, es que Moisés de pronto se empieza a enfermar. La Biblia dice que Dios se encuentra con Moisés y como que se le aparece, pero como para atacarlo, en el fondo empieza como a enfermarse. Y que la Biblia nos dice una respuesta directa, dice que Séfora, la mujer de Moisés, rápidamente van donde sus hijos y los circuncida. Y cuando los circuncida, Moisés vuelve a estar bien. ¿Qué quiere decir esto? Como que se nos muestra el suceso, pero no la explicación, que uno tiene que deducirla en el fondo. Y lo que presenta es que Moisés quiere hacer la voluntad de Dios, pero no estaba cumpliendo su parte del pacto que Dios ya había hecho. Dios, entonces, aunque Moisés todavía no recibía la circuncisión ni nada, era un símbolo de lo que venía. Tenía que él entonces cumplir esto. Porque esta parte, es un pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Se acuerdan del pacto con Abraham? No había una ley de por medio. Después Moisés recibe la ley, pero había un pacto
que era circuncidar a los niños como símbolo de una relación con Dios. ¿Cómo Moisés va a cumplir su rol si en su familia no estaban viviendo según el pacto? Esto es como ir a predicar a todo el mundo y yo no leo ni la Biblia. Es como, oye, pero partamos por lo básico. Es como querer hacer algo para Dios y yo ni siquiera tengo tiempo para orar. O quiero hacer algo para Dios y ni siquiera me congrego. O sea, no se puede. Primero es importante tener nuestra vida en orden delante de Dios, cumplir mi parte, estar, si Dios ha dicho algo, hacer eso que Dios no ha dicho, y ahí entonces voy a estar preparado para lo que viene después. Entonces hay que renovar tu pacto. Y quizá alguien de acá de los presentes quiere hacer muchas cosas para Dios, pero está dejando las cosas básicas de la fe, partiendo con su primer amor por el Señor. Primero partamos por eso, después conquistemos el mundo, pero primero cumplamos el pacto de Dios, lo que Dios nos ha dicho en el corazón. Y lo tercero es que hay que formar un equipo. Y la Biblia dice que mientras Moisés iba para Egipto, Dios le habla a Aarón y le dice: Aarón, encuéntrate con Moisés en tal parte. O sea, Dios forma equipos, no hay que trabajar solo. Y eso sucede, es muy bonito, porque vemos que Dios está actuando detrás de todo. Y el cuarto y último punto es que vive tu llamado. Vive tu llamado. ¿Qué sentido? La bendición no está en escuchar, la bendición está en obedecer. Si escuchamos y seguimos escuchando y no obedecemos, ¿qué sentido tiene? Importante que cada uno de nosotros es ese porcentaje, es muy raro, ¿no? Somos el 0,05. Aproximadamente los expertos dicen que somos 7.500 millones, no somos más ya, pero 7.500 millones de personas, en el 7.500.000 millones de personas, ¿cierto? Si el 1 lo dividimos en eso, somos eso. Somos puros ceros. Sí, esto es para que veamos lo pequeño que somos, pero con lo pequeño que somos, un número muy pequeño, y eso está en porcentaje, ni siquiera en número, ¿verdad? Somos más pequeños todavía. Con lo pequeño que somos, Dios quiere hacer muchas cosas. Porque la gloria no es para nosotros, es para el Señor, que con poco puede hacer mucho. Entonces, no confiemos en nuestros recursos para hacer las cosas, ni confiemos tampoco en nosotros como si nosotros fuéramos la solución. Confiemos en el Dios que nos envía. Y Dios nos da herramientas, dones, habilidades, talentos. Si no sabes cuáles son, pide ayuda. Los hermanos más maduros de la fe y los pastores de la iglesia están para apoyarte en eso, pero tienes que conocer tus herramientas, tus dones, tu llamado. Ahora, en nuestra vida cristiana tenemos que vivir un proceso, y todo creyente lo vive. Primero hay que entregar la vida a Cristo. Si no entregamos la vida a Cristo, nada de ahí para adelante importa, porque no podemos servir a un Dios que no conocemos, y encontrarse con el Señor es lo más importante. Y reconocer que Él en la cruz dio su vida por nosotros y nos salvó. ¿Cómo respondemos nosotros? Con fe y arrepentimiento. Pero después la vida no termina ahí. Tengo que pertenecer a una congregación, manifestar públicamente lo que pasó en mi corazón internamente. ¿Cómo se llama eso en la Biblia? Bautismo, ¿cierto? Entonces, por eso es que nuestras iglesias no bautizan bebés, porque el bebé tiene algo de que arrepentir, tiene conciencia de su maldad y pecado. ¿Tiene fe en Cristo? Todavía no. Es un pequeñín, una pequeñina, pero ya llegará su momento. Pero primero por eso creemos en el bautismo de creyentes, personas que se arrepientan de sus pecados y que confían en el Señor. Y también a ser parte de una congregación. Y lo tercero, aprender, crecer en discipulado, aprender de la palabra de Dios. Y esta tercera parte nunca se acaba. Esto siempre vamos a aprender. Nadie dice: hasta aquí llegué yo, ya supe todo lo que tenía que saber. Nadie. Porque nuestro Dios es increíble. Y tener comunión con los demás. Y lo cuarto ya efectivamente es cumplir mi misión. Servir a los demás. Con las herramientas, los dones que Dios me ha entregado. Es importante porque la idea es que uno se puede identificar en qué etapa estoy. Quizás quiero estar por acá, pero ni siquiera he entregado mi vida a Cristo. Y eso es lo primero. O quizás ya entregué mi vida a Cristo, quiero crecer, quiero muchas cosas, pero he manifestado mi fe públicamente a través del bautismo. Quizás me falta ese paso.
Y la idea es hacerlo bíblicamente, más allá de lo que una religión diga, que la religión, cada uno tiene distintas cosas, pero lo importante es lo que la Biblia dice y no lo que cierta religión o cierto grupo dice. Lo importante es que lo que la Biblia dice. Y luego de eso, crecer y servir a los demás. Entonces, ahora sí, para terminar, esta es la penúltima lámina de preguntas, que dice: ningún llamado es igual a otro, nadie va a ser igual que Moisés, y de hecho entre nosotros somos todos distintos. Como te llamó a ti, es distinto a como llamó al que está sentado al lado tuyo. Somos todos distintos, pero lo importante es que nos llama la misma persona, que es el Señor. Y lo que importa es, ¿sabes a qué te llamó Dios? Si no lo sabes, la idea es que puedas orar a Dios y que puedas saberlo, no perder tiempo con otras cosas. Conoces tus dones, tus habilidades, las cualidades espirituales que Dios te ha dado para servirlo, y qué decisión tomarás, porque la idea es, yo estoy seguro que no nos falta más información, lo que nos falta es decidir y tomar pasos concretos. Hay tanto que hacer en la obra de Dios que no podemos darnos el lujo de tener a soldados, ¿verdad?, guardados en vez de estar soldados haciendo para lo que están preparados. Así que el apóstol Pablo le escribe a un joven Timoteo lo siguiente: mira, tú, le dice a él, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y, marcamos en rojo, cumple tu ministerio, cumple tu servicio, a lo que Dios te llamó, cumple. Todos servimos para algo. No sé si saben eso, que todos servimos para algo. Algunos de mal ejemplo, pero todos sirven para algo, ¿ya? Así que qué importante es que podamos servir en la obra de Dios, porque de verdad que hay mucho que servir, hay mucho que trabajar, y los obreros son pocos. No es como que, ¿sabes qué? Yo todavía no conozco una iglesia que alguien diga: en esta iglesia sobran manos para trabajar. No sobran manos, faltan manos para trabajar más, porque el trabajo es tanto la obra de Dios que se necesitan que todos puedan servir. Así que el ánimo es para crecer, servir, pero todo parte de una base. Moisés hizo todo lo que hizo porque tuvo un encuentro con Dios. Sacar a un pueblo de Egipto es una consecuencia, no era la causa. La causa es que Dios le transformó el corazón y la vida. Y como consecuencia vino lo otro. Todos se enfocan en el fruto o en la consecuencia, pero pocos se enfocan en la causa, que Dios transformó el corazón de Moisés. Y aunque en la zarza fue el primer encuentro, Moisés siguió hablando con Dios. Y mientras más hablaba, más tiempo pasaba con Dios, Moisés seguía siendo transformado por Dios. La idea es que también nosotros sigamos creciendo, y nuestro ejemplo en todo es Jesucristo, porque ahora Jesucristo es el que nos llama y nos envía a nosotros a cumplir su misión en este mundo. Así que oremos, ¿ya? Padre Celestial, muchas gracias por tu inmenso amor, por tu bondad, y pedimos que a cada uno de nosotros, los presentes, podamos, Señor, reconocer tu llamado. Señor, a veces podemos tener llamados de distintas personas en el teléfono, pero Señor, a veces tú nos llamas y no nos damos ni cuenta. Querido Dios, oramos para que nos ayudes a reconocer que tú hoy y muchas veces en el pasado nos has estado llamando. Y Señor, queremos escuchar tu voz, queremos reconocer que tú nos llamas a hacer muchas cosas, pero lo más importante es tener ese encuentro contigo. Así como Moisés tenía muchas excusas, ayúdanos también a nosotros no presentar excusas, sino que escuchar tu voz y reconocer que tú quieres cambiarnos la identidad. Y no nos miremos como la gente nos mira, ni pensar que estamos haciendo algo hoy día de poco valor, sino que reconocer que tú, en lo que estamos ahora, nos quieres llamar así. Señor, ayúdanos también a reconocer que lo importante ni siquiera somos nosotros, eres tú que está con nosotros. Y gracias porque tu presencia ya está hoy en nuestra vida, y ayúdanos también a poder reconocer día a día eso. Y Señor, que podamos dar pasos de fe, que no nos quedemos solamente en escuchar, en encontrar algo que entretenido y pasar un buen rato en la iglesia, sino que reconocer que tú quieres cosas mucho más lindas para nuestra vida, pero es clave la obediencia. Queremos obedecerte, Señor, con todo lo que somos. Ahora nos costará, va a ser difícil, pero Señor, queremos hacer tu voluntad, porque te amamos. Y te amamos a ti porque tú nos amaste primero, porque tu amor demostrado en la cruz es un amor inigualable. Así que gracias por todo, ayúdanos, Señor, a crecer y a vivir nuestro llamado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.